pues vamos a empezar el Noche de Boxeo número 2 y el Fantasma de la Máquina número 7. Vamos a empezar otra vez con Mateo, que vamos a hablar hoy de boxeo, otra vez. Y habíamos quedado en hablar del boxeo de entreguerras y de los... Y luego, más allá que ya tiene mucha historia, nos lo hemos preparado bastante bien. Y luego queríamos hablar de los combates que ha habido, que ya dijimos justo en el último programa que íbamos a hablar de ellos, y de los que van a venir después. Entonces, pues yo creo que hemos quedado en que nos vas a dar la entrada tú de lo que es el boxeo, de cómo fue el boxeo entre guerras entre el 19 y el 39, bueno, y todo lo que fue en ese Y más periodo. que nada, sobre todo, el periodo de los 30, que fue un periodo muy interesante del boxeo a nivel internacional, con una gran cantidad de campeones del mundo entre los pesos pesados y grandes combates. Que luego tú hablarás de los dos combates míticos entre Schmeling y Joe Louis, que fueron impresionantes, también porque tienen un trasfondo político. Como Sí. mucho de lo que sucede en los años 30, tiene ese trasfondo político entre Louis, el afroamericano, gran promesa del boxeo norteamericano, y Schmeling, el alemán en pleno auge de la Alemania nazi. O otro ejemplo importante es el caso de Primo Carnera, por ejemplo, italiano, que se convirtió en una especie de héroe nacional del fascismo italiano, ¿no? En un periodo como es el periodo de los años 30. De hecho, la historia de Primo Carnera es una historia curiosa. Fíjate que en el momento de nacer pesaba ya 8 kilos. O sea, era un bebé bastante grande. Prometía maneras, vamos. Exacto. Sí. Y de hecho, llegó a medir más de 2 metros y pesar más de 120 kilos. Y era enorme. Sobre todo para la época, ¿verdad? Porque hoy en día estamos más acostumbrados a ver gente así, pero en aquella época no era tan común ver gente tan enorme. Exacto, pero a la época era, de hecho, si ves algunos combates de Primo Carnera, llama mucho la atención ver la diferencia de tamaño entre Primo Carnera y, por ejemplo, Max Baer, que luego Max Baer lo tumbará hasta 11 veces, Max Baer a Primo Carnera, pero si tú ves la diferencia de tamaño, es que Primo Carnera le saca 15 centímetros y bastante más kilos. A Primo Carnera, que ya te digo, se convirtió como en el héroe, digamos, nacional del fascismo, a pesar de dejar Italia. Él deja Italia en los años 20, se va a Francia a trabajar, llegaría a trabajar en un circo, sobre todo por como un forzudo, ¿no? Sí, exacto, como un forzudo, hacía simulaciones de combates, de hecho no sabía luchar nada bien, o sea, en el circo pues era un poco una... Sí, como la lucha libre, el pressing catch, ¿no? Que estamos acostumbrados, eran cosas precocinadas ya, es una verdad. cosa así. Luego ya en el 30, me parece, se fue a Estados Unidos y ahí ya se convirtió en un boxeador bastante conocido y en un boxeador que tuvo sus éxitos, ¿no? De hecho, llegó a ser campeón del mundo en el 33 contra Sharkey. Y es curioso porque unos meses antes de ese combate, el combate, uno de los más importantes de su carrera, había ganado a Ernie Schaff, y ese pobre chico Ernie Schaff se murió en el... murió de las heridas del combate. Acabó muy lesionado. De hecho, también ahí, si ves las imágenes, en YouTube hay imágenes de ese combate y ves a Ernie Schaff que parece, que como la mitad de tamaño de Primo Carnera, con lo cual llama mucho la atención la diferencia de tamaño. Y efectivamente Ernie Schaff y le mató en ese combate. Lo mató, sí, se salió del combate muy mal herido Ernie Schaff y murió, me parece, unos días después. Y ese le afectó mucho obviamente a Primo Carnera, ¿no? Fíjate, todos los boxeadores hoy en día, bueno, y desde la época de Mike Tyson, que iban pidiendo, que querían, era parte del marketing, pero que decían, yo voy a matar a alguien porque me apetecería tener, y no, hace muchos años que no lo vemos en los pesos pesados, pero en aquella época pasaba. Y luego podemos ver como cuando pasaba la gente que se quedaba realmente afectada. No era un plato de gusto el matar a alguien en el ring. No, claro. De hecho, Primo Carnera llegó a decir, lo he pegado demasiado fuerte. Yo nunca pego demasiado fuerte a nadie. Y creía que no lo había pegado tan fuerte. Primo Carnera sabía que era mucho más fuerte que otros de sus rivales y lo reconoció años después en entrevistas, que él
procuraba no pegar demasiado fuerte porque no quería lesionar al otro, a pesar de que, bueno, pues a veces era él que acaba lesionado, como contra Max Baer, ¿no? Que, repito, se cayó 11 veces contra Baer. Sí, sí. Pero ya te digo, en los años de entreguerra, aquí llevo aquí un listado de los campeones. Porque te voy a cortar un momento porque esto es Sí. interesante, que lo vamos a hablar después. En la época de entreguerras es una época en que estaba tremendamente polarizada la política. Se utilizaban a los boxeadores y a los deportistas. Entonces, igual que vamos a ver a Max Schmeling y a Joe Louis, que fueron instrumentalizados por sus países, pero por ejemplo, ninguno de los dos, luego metiéndonos en profundidad en sus personalidades, habrían apoyado a esos países si hubiera salido de ellos mismos. Primo Carnera tenía simpatías por el fascismo, ¿se sabe? ¿No se sabe? No, eran, a ver, les manipularon un poco, ¿no? Pero ni Primo Carnera ni Max Schmeling tenían aprecio hacia las dictaduras de sus países, ¿no? De hecho, Max Schmeling, el entrenador, era judío. Era judío, ¿no? es verdad. Y tuvo bastantes problemas con Exacto. el régimen por eso. Y siempre lo defendió, nunca lo quiso cambiar, ¿sabes? Es verdad. Y Primo Carnera igual. Primo Carnera, además te digo, Primo Carnera se fue a vivir a Estados Unidos, luego volvería, yo creo que volvió a Italia ya en la segunda mitad de los años 60 y volvió para morirse, porque ya estaba bastante enfermo, tenía cirrosis, porque había empezado a beber bastante. Sí. De estos típicos, en aquella época terminaban todos muy mal, ¿eh? Sí, de estos típicos grandes del boxeo que luego acaban sin dinero y con problemas de alcohol, algunos de drogadicción, y acaban mal. Y él, pues bueno, volvió a Italia con su mujer y estuvo en los últimos años en Italia, pero ya te digo, ya en los años 60, no sé si murió en el 67 o algo así, pero en los años del fascismo, Le quedaba sobre todo muy los lejos años a él, 30, claro. no estaba en Italia. Lo que pasa es que, claro, el fascismo un poco utilizó esa imagen de gran hombre, ¿no? De este gigante italiano, que bueno, Era la raza italiana, ¿no? Exacto, que imagínate, los italianos no nos conoce por ser demasiado Enormes, grandes ni altos, pero él sí que lo era. Entonces era un poco el orgullo nacional italiano. Además, hombre, se convirtió en campeón del mundo. Estuvo muy poco, porque fue campeón del mundo, ya te repito, mira, aquí lo tengo, en el 33, y en el 34 pierde ese encuentro desastroso con Max Baer, donde se cae 11 veces, ¿no? Pero Porque como boxeador, Primo Carnera, ¿cómo era? Porque a mí me da la sensación que si aprendió un poco tarde porque había trabajado en circos y luego tenía cierto pudor a la hora de pegar muy fuerte a los rivales, no debía ser un luchador natural, ¿verdad? Era más que lo que se encontró en la vida. sí, se encontró en la vida con eso, y también era tan grande que no tenía una gran agilidad, ¿no? No era de estos boxeadores que, a pesar del tamaño, luego se movieran muy bien. Bueno, también la prensa con Primo Carnera era bastante cruel, ¿no? Siempre se le ha tildado de ser una persona con muy pocas luces, eso, pues un poco una especie de atracción de circo, ¿no? Que era lo que hacía cuando estuve viviendo en Francia. Entonces, incluso cuando ya se convirtió en campeón del mundo, una parte de la prensa, pues Nunca se tuvo mucho mofaba un respeto, poco de ¿verdad? él. No gozaba mucho respeto del mundo ese. Bueno, no mucho por parte de alguna prensa, pero sí que es verdad que en Italia el orgullo de tener a un campeón del mundo que de la nada se había ido a Estados Unidos y se había convertido en el campeón del mundo de los pesos pesados, pues eso fue Ahí un es nada, orgullo. nosotros no tenemos ninguno de esos. Nosotros tuvimos a Paulo Ozkundun, pero Sí, con Ozkudun él peló 2 veces, Primo Carnera, me parece, en Barcelona, sí. y ganó Ganó las 2 veces. Sí, ganó las 2 veces. Y creo que las dos, una en Barcelona seguro, la otra no recuerdo, porque puede ser que la otra también en Barcelona. Y creo que además peleó contra Ozkudun después de ser ya campeón del mundo. Antes de la defensa Sí. de campeón del mundo, peleó con Ozkudun y ganó. Y luego ya contra Baer, en esa defensa del 34, perdió de malas maneras, la verdad. Claro. Bueno, ¿nos sigues con los campeones o yo me voy ya a Max Schmeling con Joe Louis? Vamos a... Pues mira, te digo, en el 30 es este combate entre Sharkey, que era el campeón, y Schmeling,
y gana Schmeling, con lo cual Sí. se convierte este alemán en el año 30. Recordemos que todavía no estaba el nazismo, que No. llega al poder en el 33, pero Schmeling es el campeón, el gran campeón alemán. Y solo llevaba 6 años de profesional en aquel momento. Sí, había empezado hace poco y gana Sharkey, que era muy buen boxeador. Y luego Sharkey le gana en el 32, o sea que vuelve a convertirse en campeón del mundo. En el 33, Primo Carnera se convierte en campeón del mundo, ganándole a Sharkey. En el 34 es Max Baer que gana a Primo Carnera. Y luego, en un encuentro, en un combate también bastante raro, una de las grandes sorpresas del deporte, yo creo que una de las mayores sorpresas, quizá la derrota de Tyson haya sido otra de ese tamaño, porque Max Baer en el 35 pelea contra James Braddock. Sí. James Braddock es el famoso Cinderella Cinderella Man que interpretó Russell Crowe en Eso esa película no muy buena, la verdad. Yo no lo había visto, pero ya se me han quitado las ganas. No es muy allá, Sí, ¿verdad? vamos, a mí no me... Yo creo que un día podemos hacer un episodio sobre el cine y el boxeo, y creo que hay películas 1000 veces mejores sobre también boxeadores mejores, porque en el fondo, bueno, James Braddock se convirtió de manera totalmente inesperada en campeón del mundo contra Baer y pierde en el 37. Bueno, yo digo Baer, pero la pronuncia es como Bear o Bear, algo raro así. No vale aquí. En el 37, Joe Louis, el gran Joe Louis, le gana a Braddock en el Sí, pues yo el tengo la título. historia ahí de antes de cómo le dieron el combate a Luis, así como tuvo acceso al título, y en realidad ese combate lo tenía que haber disputado Max Schmeling, que había ganado Joe Louis. Pero por razones políticas, en aquel momento era bastante... Digamos que ya en aquel momento, en el 36, 37, 38, ya había muchas tensiones políticas. Ya en Estados Unidos no se quería dar mucha cancha al régimen nacionalsocialista alemán. El régimen nacionalsocialista alemán había apadrinado a Max Schmeling. Un poco más Schmeling no lo quería, porque tampoco más le traía más problemas que otra cosa, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, digamos que ese fue un poco el transcurso de los acontecimientos. Me metí un poco la cuña porque son los combates que tengo yo ahí metidos. Claro, porque además el combate de Braddock es del 35 y el combate que Braddock pierde contra Luis es del 37. Eso es. Y antes del 37, en el 36 es el primer combate entre Schmeling y Max Luis. Schmeling, eso es. Vamos a ver, el orden de acontecimientos era una cosa así. Max Schmeling gana el título peso pesado solo con 6 años después de empezar a practicar el deporte. Era ya una estrella aquí en Europa y fue para allá. Estados Unidos fue con el aureola, porque aparte era un hombre que era muy fotogénico y tenía todo el glamour de los campeones europeos, y fue para allá, para Estados Unidos, y se consiguió el título de los pesos pesados relativamente pronto. Entonces, cuando había perdido el título contra Baer, ya tenía 30 años. Y en aquel momento ya se empezaba a considerar como que sus mejores tiempos habían pasado. Ya se le consideraba que, bueno, Max Schmeling ya ha sido campeón de europeo, ha llegado a ser campeón del mundo, pero ya perdió con 30 años, seguramente no va a recuperar el título. Y se le dio un poco por perdido en los círculos de boxeo. Pero cuando por fin consiguió tener... No llegó no llegó a ser aspirante con el título al mundial, pero consiguió un combate muy importante con Joe Louis, que en aquel momento era la gran promesa americana. Sí, a pesar de ser afroamericano, que luego eso también... Sí, porque solo teníamos el precedente de Jack Johnson, sí, que había sido antes, pero hasta entonces no había habido... digamos que incluso todavía había ciertas tensiones en las que decían, este hombre negro se atreve a pegarse con un hombre blanco, porque realmente había muchos conflictos raciales todavía, bueno, y los hubo muchos años después. sí. Pero digamos que en aquel momento, y el gran combate de Max Schmeling, se recuerda que cuando tumbó a Joe Louis. Aquí tengo un poco las notas. Vamos a... Sí, porque en el primer combate lo gana en el 12, creo, en el asalto 12. Gana Schmeling. Sí, pero le había hecho el primer KO a Luis en el cuarto. Sí. Lo tenía que apuntar. Es decir, digamos que Joe Louis nunca había sido tumbado hasta en aquel momento. Y le había conseguido tumbar y luego llegó hasta el 12 y ganó por puntos. Es decir... No, el 12 era sobre 15. Sí. Ahí es verdad, todavía no había terminado, es verdad, cierto. Fue noqueado. Es la primera vez que es noqueado Luis.
y Luis fue noqueado 2 veces. Es en ese combate y en el último de su Bueno, y carrera. luego ya al final de su carrera Con sí, Marciano, es Rocky verdad. Marciano, Rocky Digamos que Marciano, la española, se arrastró un poco al en final de su el carrera. 51. En el 51 es, claro, a la final ya la parte ya de final de carrera, el momento de final de carrera, cuando encontró al mejor probablemente Sí. uno de los mejores de la historia, por lo menos un luchador que nunca fue noqueado, que nunca perdió. Nunca ha perdido, además. Nunca perdió. Entonces, bueno, pues en ese combate del 51, pues fue la segunda vez que fue Sí, noqueado. eso es. Bueno, la primera vez fue este, es decir, la gran promesa del boxeo y sobre todo el norteamericano, pues fue tumbado y ganó por Max Schmeling, que ya mucha gente le daba por descontado. Luego tenía aquí apuntado una curiosidad, que es que Max Schmeling le ayudó a levantarse después de haber sido después de haber sido noqueado Joe Louis, y en aquel momento ya se habían empezado, no estuvo tan polarizada esa pelea como la segunda. La segunda fue mucho más un choque de dos en el tipos 38 de sociedades, además, eso es. era cuando ya empiezan las leyes raciales en Alemania y Eso fue es. mucho más... Pero ya estaban subiendo las tensiones entre países, entre Estados Unidos y Alemania, y ya los habían apadrinado los dos, y digamos que habían hecho una lucha de los dos tipos de sociedades. Y supongo que ahora mismo, a toro pasado, ya lo podríamos ver como realmente no entraban en los roles que se les había asignado, porque Max Schmeling ayudaba a un hombre negro a levantarse y tenía, digamos que un espíritu muy deportivo. Luego vamos a decir al final que fueron grandes amigos durante toda su vida, o sea, no era lo que nos estaban vendiendo, esa rivalidad, para nada. Pero luego, como curiosidades en aquel momento, cuando volvió, para que la gente lo ponga en el contexto histórico, Max Schmeling volvió a Alemania de forma triunfante no había conseguido el título, pero parece que tenía digamos que el combate como aspirante al título en el bolsillo. Y volvió en el Hindenburg. En el Zeppelin, pues ya digamos que volvió como en olor de multitudes, sí, para ser recibido por Hitler en aquel momento, que ya empezaba a tener también tensiones porque le habían animado, como has dicho tú antes, a que dejara a su manager porque eran judíos y había muchas empezaba a haber muchas presiones en ese momento. Y bueno, pues si quieres sigue y yo te... No, y luego el segundo combate ese fue para el título en el 38, para el título mundial. Y eso sí que levantó una expectativa brutal. O sea, claro, fue un combate espectacularmente seguido. Tenemos que meter, antes de dejar esto, que el combate esperado por el título contra Braddock, al final se lo dieron a Luis, que había perdido. Es decir, sí. Se supone que se merecía el título, pero de alguna forma pues no le dejaron competir. Entonces, cuando compitieron en el 38 ya lo hicieron por el título, pero el campeón era Joe Louis, que había perdido contra el aspirante. No dejaba de ser curiosa la situación. Claro, que había perdido contra el aspirante en el año, bueno, un par de años antes, y que, bueno, pues que levantó una expectativa impresionante entre el público. Por un lado, la Alemania, que apoyaba obviamente al suyo, y Estados Unidos, una parte de Estados Unidos, ojo, porque ya te digo, era afroamericano, con lo cual no todos los norteamericanos, obviamente en aquella época, apoyaban a Joe Louis. Es que esa es la historia oficial, pero luego no fue así realmente. Es decir, Joe Louis, como había pasado con Jesse Owens en las Olimpiadas de Berlín en el 36, es decir, era como el hombre negro que había derrotado al supremacismo alemán, pero luego cuando volvía a su país sufría la discriminación. Claro. Es decir, los derechos civiles tardaron muchos años en otorgarse al 100% a las minorías étnicas. Entonces, por un lado nos han contado la historia, y en aquel momento ya se relataba como que era el choque de las sociedades libres contra las autoritarias, pero luego en realidad no era tal. Ni los negros eran tan libres, ni gente como Max Schmeling realmente estaba a favor del régimen, todo lo contrario. Para nada. Y además, si uno lee los artículos, porque claro, ese combate lo gana de manera triunfal Joe Louis, ¿no? El combate del 38. Y si uno lee los artículos de periódicos norteamericanos al día siguiente, pues la imagen es de una especie de gorila, un orangután que le ha ganado al otro. O sea que el hombre de la selva, creo que lo llegan a llamar, ha ganado al hombre blanco, no sé, que hay bastante racismo a pesar del triunfalismo de haber ganado el título mundial, bueno, de haber mantenido el título mundial y haber ganado a Schmeling, pero
los titulares y los artículos de algunos periódicos norteamericanos fueron bastante duros contra Lewis. Eso sí, la comunidad afroamericana se volvió loca esa Estaría noche. encantada, claro. Sí, volvió O sea, que loca. podemos recordar como, por ejemplo, cuando la comunidad afroamericana peleó la Segunda Guerra Mundial, eran como ciudadanos de segunda incluso, que estaban en unidades separadas. Tanto los habían utilizado como para vender la lucha de una sociedad contra otra, pero ni siquiera les dejaban combatir en el mismo ejército, o sea, en el mismo ejército, en las mismas unidades que los blancos. Yo recuerdo una anécdota que tenía que era bastante curiosa, que por cuestiones de conveniencia política, Roosevelt había entabló cierta amistad con Max Schmeling antes de llegar a estos combates, porque en aquel momento supongo que se utilizaban mucho las identidades de una sociedad contra otra y había peleado contra un lituano y parece ser que había más alemanes en Estados Unidos que lituanos, con lo cual le convenía electoralmente a Roosevelt a apoyar a Max Schmeling. Y se decía que eran casi amiguetes. Y cuando llegó el combate con Joe Louis, que Roosevelt ha pasado a la posteridad como un gran presidente de Estados Unidos, pero no es que hiciera grandes cosas por los derechos civiles, automáticamente cambió y ya no quería saber nada de Schmeling ni apoyaba a Joe Louis. Entonces, simplemente cómo cambiaban las amistades de los políticos dependiendo de lo que les convenía. Sí, bueno, yo creo que lo recibió antes del combate y le dijo, necesitamos de tus músculos para ganarle a Alemania en general, porque no era un combate entre dos hombres solo, era un combate entre dos naciones y sobre todo dos maneras de ver la vida, ¿no? De ver el mundo, ¿no? Una especie de manera de vivir diferente, ¿no? La libertad, la democracia contra la dictadura y otros tipos de... Sí, bueno, eso era un poco el relato. Luego sí es verdad que aunque a grandes rasgos sí era una cosa así, luego ya nos hemos dado cuenta, cualquier persona que vea la historia un poco de forma lúcida, que no eran tan bonitos como nos lo habían pintado. Que ni unos eran tan buenos, bueno, unos sí eran muy malos, pero los otros no eran tan buenos. Muchas veces lo podíamos ver. Claro. Y de todas maneras, ese combate fue, ya te digo, que creo que no sé si lo dijimos, se terminó en 2 minutos. Sí. El combate del 38... Sí, ahí sí le había pillado el tren del tiempo a Schmeling y ya no era el que era. Y Joe Louis estaba en pleno apogeo y duró muy poquito. Sí, duró muy poco, duró 2 minutos. De hecho, yo creo que, en esos 2 minutos fueron suficientes como para que luego Schmeling estuviera, creo que, ingresado. Sí, estuvo 2 semanas en el hospital. Sí, o quizá incluso más, porque en 2 minutos le hizo bastante daño Joe Louis y a partir de ahí empieza la gran carrera de Joe Louis, que se mantuvo campeón del mundo durante un montón de años hasta después de la guerra. Claro, porque luego tuvieron el hiato que hubo ahí en la Guerra Mundial, en la que Max Schmeling había vuelto a Alemania. Al principio se silenció su derrota directamente, no se comentó nada, pero luego automáticamente se pusieron a hablar de ciertas conspiraciones, de que bueno, que habían amañado el combate, o que no. Claro, supongo que porque no habían visto en Alemania el combate, porque cualquiera que pueda ver en YouTube el combate, básicamente, desde el principio está Max Schmeling agarrado a las cuerdas y llevándose una paliza horrorosa. Es decir, sí, fue una paliza brutal y ya te digo, no duró nada. Y empezó, el mito de Louis ya había empezado, pero siguió y de hecho pierde contra Ezzard Charles en el 50, que es cuando pierde ya fíjate todos los años que estamos hablando después, claro. Sí, estuvo obviamente con la guerra, hubo un parón y tal, pero claro, estamos hablando de muchos años y contra Ezzard Charles perdió el título, pero no fue noqueado y luego ya te digo, en el 51, o sea, un año después, perdió contra Rocky Marciano y ahí sí fue noqueado en el 8 y ya está, ya se retiró y se terminó la gran carrera de Joe Louis. Sí, aparte fue una superestrella en el momento porque fue la primera superestrella negra, porque sí recordamos que hubo un campeón de los pesos pesados antes, que fue Jack Johnson, que lo había tenido todavía más difícil, de hecho le perseguía a la policía y de hecho acabó en la cárcel. O sea, ¿no? Tuvo una vida bastante complicada, pero la gran estrella negra, la primera gran estrella negra del deporte fue Joe Louis, incluso más que Jesse Owens, que había ganado el oro en Berlín en los Juegos y además Olímpicos. Joe Louis era un chico guapo, era un chico muy elegante, era un chico como muy educado. Luego parece ser que tenía una vida oculta bastante complicada, que se relacionaba con gángsters y acabó en la droga y tenía muchas deudas de juego y con el fisco. Pero la imagen era esa, es verdad. De puertas para afuera era un chico modelo, ¿cierto? Exacto. Entonces, claro, eso a un determinado tipo de sociedad norteamericana le gustaba mucho, ¿no?
la buena persona, una persona amable, educada, que podía ser tu vecino de la puerta de al lado. Entonces eso sí que lo convirtió en un gran boxeador, vamos, o sea, una gran estrella del deporte de aquella época, porque ya sabemos que el deporte siempre genera estrellas y sobre todo estamos hablando de un periodo en el que Estados Unidos salía de la Gran Depresión, de finales de los años 20, principios de los 30 no se había recuperado y luego se mete en una guerra mundial. O sea que es un periodo muy delicado de la historia de Estados Unidos. Es verdad. Lo curioso es que, bueno, Joe Louis tuvo después del... Digamos, por ejemplo, el combate contra Rocky Marciano lo tomó un poco obligado, es decir, porque estaba ahogado por deudas, él seguramente, que ya supongo que intuía que no era el que había sido, y se estaba pegando con alguien que no llegó a perder ningún combate nunca, es decir, que era un tanque, Rocky Marciano, siendo bastante bajito, además, en esos tiempos era más bajito casi que Mike Tyson, creo que estaba en 1,75, no volveremos a ver un campeón de los pesos pesados tan pequeñito, y que encima quedó invicto. Pero igual que el final de la vida de Joe Louis estuvo ahogado por las deudas, por los problemas con el fisco, y aparte estuvo enganchado a la heroína, de hecho murió relativamente joven y de todos los excesos que había tenido. Max Schmeling, que fue amigo suyo, volvió a Estados Unidos, acabó trabajando para la Coca-Cola y fue un empresario de éxito, y recordaba a la familia de Joe Louis que aunque no lo publicitaban, fue el que le mantuvo a flote durante muchos años, es decir, le daba ayudas constantemente. Sí, de hecho, y mira que Schmeling, para que luego digan lo de que el boxeo te desgasta y todos los boxeadores mueren jóvenes, creo que se murió 100 con años. 99 o 100 años, sí, o sea, es brutal. O sea, lo de Schmeling... Y aparte que combatió en la Segunda Guerra Mundial, fue herido en la Segunda Guerra Mundial, luego volvió a pelear, que tuvo relativamente éxito, y cuando cambió de carrera y se hizo empresario, es que hasta mantuvo a Joe Louis, o sea que era un hombre increíble. Sí, la verdad que un gran personaje y un gran boxeo, una época de boxeo curiosa, ¿no? Que la verdad que a veces ver esas imágenes, no sé, es tan diferente del boxeo de ahora, ¿no? Que a veces igual aburre un poco, ¿no? Ver un combate entero de aquella época. Sí, aparte la técnica no está tan depurada, muchas veces parecen, hombre, cualquiera nos subíamos con ellos, pero, sí, pero que sí es verdad que la técnica es distinta. No llega a ser como a principios de siglo, no se pegan así, pero iban con los brazos muy bajos y eso no lo podríamos ver ahora mismo. De hecho, lo vamos a comentar cuando hablemos de los combates recientes. Lo que hacen hoy en día algunos árbitros, lo estaba comparando con la derrota que tuvo Max Schmeling con Joe Louis en el segundo combate. Cuando estaba agarrado en las cuerdas, estaba caído y todavía le estaban pegando. No, claro, algo por el estilo hoy en día. En cuanto te levantabas, te podían pegar. Y podías ir al suelo varias veces. Sí. Claro, eran combates muy duros y llegar al final de combate en aquella época te pasaba factura, porque eran muchos golpes. Yo me imagino que debían tener un poco la interpretación de la cuenta debía ser un poco distinta como la hacen ahora. Es decir, no tenía que ser porque si una persona no se puede levantar 11 veces, sino digamos que el árbitro te cuenta un poco despacito, porque 11 veces, o sea, no sé cómo eran los caos en aquel momento. Sí, no, 11 veces o más, o sea, es el caso de Primo Carnera, pero hay combates donde la gente se iba al suelo el doble o el triple incluso, pero eran combates largos, eran combates, la verdad que muy duros. Y además me gustaría ver cómo eran los guantes de aquella época, porque vamos... Eran un poquito más gruesos que cuando empezó el boxeo moderno, propiamente dicho, pero no eran para nada los que había ahora. De hecho, seguramente cuando los ves se acerca más a 8 onzas o incluso menos que las de... Que las de 10 o 12, o sea, claro. eran muy finitos. Es curioso, es un boxeo diferente y que, bueno, que tenía su épica más que nada, ¿no? En aquella época, en aquellos años convulsos. Incluso más que ahora. Lo que yo no me puedo imaginar en aquel momento es diciéndose barbaridades y empujándose los pesajes, ¿verdad? Los boxeadores en aquel momento. Eran más caballeros que... Sí, luego hablaremos, como ahora vamos a hablar de lo que pasó en estos días. Eso también es importante. Lo del pesaje es una cosa que a mí me fastidia bastante, pero... No, pero también vende eso. Tú tienes que entender, a todos nos fastidia, pero... Pero mira Pacquiao es un señor. Pacquiao nunca ha empujado a nadie. Es más, cuando en el, digamos, cara a cara que hace con el contrincante siempre acaba descojonándose el tío. Es bastante gracioso.
y respeta siempre al otro, siempre lo ha respetado. Y de hecho, lo han respetado a él. Hombre, ahora mismo tienen que guardar la forma porque es senador filipino, además de boxeador. También. Entonces, cuando eres el señor senador, no puedes ir empujando y escupiendo al de enfrente. Pero yo Supongo. recuerdo de La Hoya, cuando peleó contra Pacquiao, y Mm. perdió. No sé en qué asalto, ya casi al final del combate no pudo levantarse ya de la esquina cuando en el minuto de descanso, y se levantó y se fue a la esquina de Pacquiao y le dijo: a partir de ahora vas a ser tú mi ídolo, mi mito. Y él ni se lo podía creer, ¿sabes? Claro, Pero fíjate, que- de la olla, además. Claro, de La Hoya. Y le decía: pero si tú siempre has sido mi ídolo, ¿sabes? Claro. Que casi llora el filipino, ¿sabes? De Sí, la sí, emoción. cierto. Pero claro, De La Hoya se lo hizo porque le respetaba mucho. Pacquiao, que además ha llegado, bueno, todavía se está peleando, aunque tuvo una época en la que parecía que estaba acabado, pero bueno, luego ha hecho unos combates bastante buenos. No llega a Sí. ser el que era entonces, Ah, pero bueno, sí. Hizo combates buenos. todavía está ahí. Sí, Aparte sí. que es una persona que ha pasado por muchísimos pesos, porque cuando empezó era un canijo. Yo no sé en qué se pegaba, pero se veía pegar en moscas o en Sí, 125 libras, incluso menos. Él estuvo, ahora no quiero decir una tontería, pero yo creo que fue campeón casi, no sé si en 6 o 8 categorías Sí. de peso. Es brutal. Sí, sí, Es y bueno, brutal. luego llegó a pelear con Mayweather. Que yo me gustaría ver, ahora tengo, fíjate, me estabas contando eso y digo, Mayweather es una persona que suele sacar de quicio en las ruedas de prensa y no recuerdo la rueda de prensa de Pacquiao con Mayweather y la quiero echar un ojo porque No, claro, no alguien tan recuerdo. estoico como Pacquiao y otro que suele sacarles de quicio a todos. Pero siempre que se encuentran en eso a bordo ring, ¿no? Antes de los combates así de lo que hay ahora, es Pacquiao que va a saludar al otro, a Mayweather, y entre los dos hay buen rollo. Hombre, se Es tienen que querer un ve- montón, tú fíjate todo el dinero que han hecho. No, y además, claro, se han hecho un montón de dinero. Pero es que Pacquiao va ahí y siempre sonríe y le hace bromas. Y el otro también, que el otro es como es Mayweather, pero bueno, que con Pacquiao se ve que hay buen rollo, ¿no? Con Mayweather se ve que, bueno, yo creo que no hay nadie más profesional que él, pero se ve perfectamente cómo es antes y después de los combates. Es decir, al final te viene a decir, mira, es que toda la barbaridad que te he dicho era para sacarte de quicio porque Ya. es parte de mi juego. Pero después, o sea, esto es un negocio perfectamente. Sí, lo sabe manejar muy bien, lo sabía porque ya está retirado, pero... Bueno, espérate, yo todavía le doy otra vuelta, ¿eh? Bueno, esperemos que no, porque vamos... Fíjate, yo estaba fantaseando con que volviese que pelease con Lomachenko, que no sé si sería posible porque la diferencia de tamaño es muy grande, pero... Ya, no, creo que no, además no creo que lo haría, vamos. Lo dejó caer cuando estaban preparando el combate con McGregor. Entrevistaban a todos los boxeadores de más nombre, algunos que habían peleado con Mayweather, y le decían, ¿usted cómo va a hacer McGregor para ganar a Mayweather? Y dice, no lo va a hacer de ninguna forma, no va a ganar ni de coña. Y en un momento terminado le preguntaron a Lomachenko, dice, ¿cómo harías tú para vencer a Mayweather? Y se quedaba pensando, dice, bueno, pues si algún día lo hago, no te lo voy a decir ahora mismo lo que estoy pensando que podría hacer con él, porque sería curioso, alguien que no ha perdido nunca y que nosotros somos de los grandes fans de Mayweather, también con Lomachenko, que ahora mismo es... Hombre, lo que pasa una es que atracción. un boxeador sabe que si pelea con Mayweather ahora, aunque esté retirado, por lo menos se va a forrar. No, te Que soluciona eso- la vida, que exactamente, eso claro. es lo que buscan algunos, ¿no? En el fondo, pues Creo mira, que tenía que haber buscado Miller con Joshua antes de... Pero bueno, Miller es, vamos. lo de Miller es... Pero vamos a empezar con... Si quieres ya empezamos a hablar de los combates de los que ha habido últimamente. Sí. Y hablamos de Lomachenko con Grola, Sí. que lo estábamos comentando. Yo le mandé mensajes a Mateo, pero por otras razones, por algo que pasó en el combate, porque luego el combate sí no tuvo mucho misterio, ¿verdad? O sea, fue una pisonadora a Lomachenko contra Grola. No, se iba a venir que iba a acabar así. Y bueno, y además el árbitro le salvó a Crolla en el tercero, creo. Sí. En el tercero. Y luego en el cuarto, pues bueno, con un KO un poco raro, la verdad. Sí, bueno, supongo que lo estaba hecho. Es que no tenía que haber seguido el combate. Yo lo primero que vi cuando empecé a ver a los dos es que Grola era mucho más alto, con lo cual le debía haber bajado muchísimo peso para pegarse en la misma categoría de Lomachenko, Sí. y estaba machacado, porque es que es mucho más alto que él. Sí. Lomachenko es un hombre pequeñito. Pero bueno, le pasó por encima. Y en el tercer asalto pasó lo siguiente. El árbitro paró el combate, como hemos visto mil veces, que se está llevando una paliza horrorosa y paran el combate.
pero en vez de... bueno, tú ves a Lomachenko que se sube las cuerdas para celebrar el combate y luego le dicen, no, es que no han parado, es que simplemente están haciendo una cuenta. Estaba contando. Estaban sí, contando. sí. Entonces yo eso, por lo menos ha pasado más veces, pero no de forma tan descarada. De hecho, yo creo que Groland ni siquiera se lo creía que le estaban contando hasta 10 y le dejaron No, continuar. le fastidió. Ha dicho, bueno, Sí, por no lo le hizo menos mucha ya hemos gracia. terminado. Exactamente. ¿Qué pasa? Que justo en ese momento, que estaba destrozado Grola, se terminó el tercer asalto. Sí. Y en el cuarto volvió a empezar y ya le hicieron un KO muy feo a Grola, pero es que encima en ese momento justo Lomachenko se partió la mano. Luego le estaban contando que se había partido la mano. Y parece ser que Grola ha quedado bastante tocado. De hecho está en el hospital y ha tenido bastantes Sí, daños no bastante parecía, serios. porque vamos, yo vi el KO y parecía un KO, vamos. O sea, Es que había recibido mucho en el combate anterior. Entonces yo, sobre esa norma, lo estaba comentando con Mateo, no lo entiendo, porque lo que vino a explicar luego algunos comentaristas era que había parado en realidad no había parado el combate, que había considerado que era un KO, aunque no había caído porque las cuerdas le estaban sujetando. Sí, porque supuestamente se había apoyado demasiado a las cuerdas, como que si uno se sienta, ¿no? Sí. En las cuerdas, ¿no? Lo de sentarte en las cuerdas no está permitido y es como una especie de KO. Yo no lo sé, la verdad que para mí eso era para ya interrumpir el combate. Pero tú date sin cuenta de más. una cosa, cada vez que hemos visto a lo largo de la historia un combate parado, el que está sufriendo está contra Claro, las normal, cuerdas. sí, Y le está sujetando las cuerdas, con lo normal. cual siempre podríamos decir, es que si no hubiera estado las cuerdas detrás te habrías caído. Sí, Así que es una cuestión totalmente absurda. Lo único que ha conseguido el árbitro es que, aparte que se hable muy mal de él y no sé si va a volver a arbitrar, es que uno sufre unos daños bastante considerables y que Lomachenko se parta la mano una vez más. Entonces, Sí. yo no encontraba sentido a esa No, regla. yo creo que sí, la única manera de explicarlo es esa, que no sé qué hizo el árbitro, igual, pues yo qué sé, veía que el combate había durado muy poco y había gente que había pagado para ver solo menos de Tú tres fíjate, asaltos. tú ponte en pero vamos, duró un poco más. O sea, Tú ponte la piel de Lomachenko, le está pegando una paliza horrorosa, le paran te vas Sí. te vas a celebrarlo y no te dicen, no, que he contado hasta 10 y ahora está bien y puedes seguir pegándote con él. Pero por favor, ¿qué abuso es este? Sí, pero ahí te digo, yo creo que Crolla era el que más fastidiado estaba, porque no quería seguir. Era como, mira, ya me voy a mi casa y ya está. De hecho, lo tenía que apuntar, se me había olvidado. No solo Grola le hicieron bastante daño, sino que estaba hablando de retirarse. Así, ¿eh? Y este año con la coña porque Lomachenko es que está retirando a todo el mundo, porque retiró también a Rigondeaux. Luego están con la... Él mismo dijo una vez en una entrevista después de un combate que se iba a cambiar el nombre por Nomaschenko. Ah, sí, no Maschenko. Sí, Porque sí, es la famosa frase que tuvo Roberto Durán contra Sugar Leonard, que era en plan de... Paró el combate y dijo no más. Aparte ni siquiera no estaba contra las cuerdas, lo paró él, dijo no más. Dijo que no quería seguir y no más y se fue. Y era más por frustración, más que porque le hubieran dado una paliza horrorosa. Es que estaba frustrado porque dices, es que esto no puedo, estoy aburrido, no estoy haciendo nada. No le estaba dando, un poco como lo que pasó ayer a Jacobs, ¿no? Que Sí. no le... Bueno, pero Jacobs por lo menos fue hasta el final. Sí, fue pero que hay momentos del combate de ayer que... Sí. Vamos, A mí me decepcionó, tú me habías dicho que era bueno y bueno, pasa como... No, a ver, vamos a ver. Jacobs para mí es muy bueno. Lo que pasa que, yo luego estuve viendo, el combate de ayer de Jacobs, pues, me imagino que la gente lo habrá visto. Sí, porque está en todas partes, además. Canelo Jacobs gana Canelo en los puntos y los árbitros dan 115 a 113, dos árbitros. ¿Y tú cuánto das? Pues yo tengo aquí 116 a 112. Yo ayer lo vi. Y yo le daba, yo he sido muy cruel con Jacobs, pero... Si eras un poquito más que yo. Y eso que yo es la primera vez que le vi, porque yo le di 2 asaltos y un empate. Yo le di uno solo, un asalto, el noveno. Y, sin embargo, ayer, metiéndome en las redes sociales, yo vi que mucha gente, yo no sé qué combate vieron, que decían que Canelo había robado y que podía ser un empate, o sea, de verdad, pero incluso en páginas web, incluso de un determinado nivel de boxeo, pues, y de periodistas, un poco de boxeo, pues decían eso, que era muy equilibrado, combate muy equilibrado. Yo no lo vi nada equilibrado. Fue una... Vamos, de hecho, yo le di el primero a Jacobs, pero porque estaba viendo, digamos que en aquel momento estaba haciendo Canelo. Yo a Canelo le estoy viendo que está mutando una especie de Mayweather. Es decir, tiene una defensa muy buena y empieza midiendo a los rivales. Es decir, los primeros rounds empieza un poco flojo, pero luego es muy consistente. No, él está cambiando, depende del rival y cambia de la manera de boxear. Y eso es muy bueno. No boxeó como con Golovkin, por ejemplo. Claro. Boxeó de otra manera. Y yo creo que dominó el combate. Totalmente. Lo único, en algún momento le ponían a puro Jacobs cuando cambiaba la guardia. Se ponía zurdo, así cuando vimos que se le hacía más incómodo.
Pero además de eso, yo vi a Jacobs abusando muchísimo del jab, que ni siquiera estaba tirándolo de verdad, simplemente estaba midiendo distancias todo el tiempo. Y el otro esquivaba muy bien. O sea, Sí, Canelo de hecho deja unos vídeos maravillosos para Sí, Instagram, todos los, todos los pueden ver ahí. Ha esquivado de manera... Porque para mí el boxeo es eso también, porque Claro. hay gente que cree que el boxeo es solo... Como una película de Rocky, claro, quieren ver. pegar, solo Las pegar. hostias No, no. horrorosas. El boxeo es pegar y esquivar, y sobre todo esquivar. Y es verdad que muchas veces Canelo ayer esquivaba y luego no volvía a entrar. Es verdad, se lucía un poco en eso. Pero venga, porque llegó un esquivo, punto en el esquivo. que se estaba gustando y estaba Exacto. cómodo. Es decir, no Exacto. en ningún momento tuvo. Y fíjate que es que Canelo, además, es un gran encajador, porque se llevó un par de No. golpes muy fuertes y Sí, ya sí. se los ha llevado con Golovkin. Estábamos comentando que es un hombre con el cuello así y Sí, encaja los golpes muy bien. Entonces, incluso no tiene miedo a llevarse una mano muy poderosa, pues le da lo mismo. No, ayer ahí en el noveno se llevó una mano, un crochet, que ya le ha arrancado la cabeza a muchos Sí. y que él ni se inmutó. De hecho, el entrenador, cuando Sí, terminó el verdad que asalto, se- le dijo, ¿lo has ¿Estás notado? bien? ¿Lo has notado? Y él, no, que igual era mentira. Pero vamos, Hombre, algo supongo que habrá no notado. se inmutó. O sea, y la verdad que a mí me pareció un gran combate de Canelo. Sí. Es verdad que Canelo no fue para tumbarle al otro, no fue con la idea de No, pero va noquearlo. siempre hacia adelante, va siempre, es el que va presionando. Sí. De hecho, Jacobs, que es mucho más grande, porque cualquiera puede ver simplemente la diferencia de tamaño y de peso que estaban comentando. Bueno, lo que pasa es que los comentaristas, no vamos a decir quiénes eran, pero eran horrorosos. Pero estaban comentando que le estaban sacando 8 o 9 kilos más. No sé si eran 8 o 9 No, kilos más. lo averigüé ayer. Mira, además tengo el dato aquí que es bastante interesante. Sí, porque hablamos de la cláusula esa de subir peso, ¿no? Sí, de hecho, le están friendo a multas a Jacobs. ¿Ah, encima? Sí, sí, que tiene que pagar Además una de la multa, paliza, encima. tiene que pagar una multa enorme porque en el peso dieron 72,5 los dos, o sea, entraron en el peso los dos, ¿vale? El peso de la categoría. Pero el día de combate volvieron a pesarse antes del combate y Canelo había pasado de 72,5 a 76,6, o sea, había Sí, aumentado había subido un 4 poco. kilos. Y el otro, Jacobs, de 72,5 a 78,7. Con lo cual había más de 2 kilos de diferencia entre el uno y el otro. Y 10 centímetros mínimo de Sí, tamaño. es verdad. De hecho, se ve en el combate como una diferencia de tamaño brutal. Yo había visto en una entrevista que le hacían a Julio César Chávez que se había enterado, porque está en los círculos de Canelo. De hecho, tiene más cariño a Canelo que a su hijo, porque has Sí, visto lo que hombre. ha hablado en las entrevistas que le pone a parir. Sí, sí. Pues estaban contando que se había enterado que habían hecho un contrato en el que habían hecho una cláusula por la cual no podía subir mucho de peso. Es decir, para que nos entendamos, normalmente los boxeadores se pesan el día antes del combate y luego muchas veces dicen, bueno, pues tú verás lo que comes, te puedes poner No cochino podía- a donuts, no- tú igual no no- te puedes mover bien, pero no puedes No subir podía mucho. subir de los 170 libras. Pero aquí le pusieron una cláusula en la que no podía pasarse por la Sí. diferencia de tamaño que tenían. De Y se pasó, 170, ¿verdad? Y en libras subió a 173,6 y Canelo en 169 se O sea, quedó. se pasó 3 libras. Sí, entonces, claro, son 2 kilos y algo. Y claro, eso es pues eso es diferencia de tamaño, de más alto Jacobs, con lo cual yo me esperaba que Jacobs hiciera algo más, la verdad. Y creo que Canelo lo desquició, porque Sí. cuando Jacobs vio que no le podía dar ni una vez y que estaba haciendo, no digo ridículo, pero vamos, estaba quedando bastante Sí, mal. hubo momentos en Sí. los que debía estar pensando, esto Sí. no es bueno para mí, como estoy No. quedando. Entonces, claro, pero me sorprende que no haya. Bueno, no sé qué me sorprende. A ver, Canelo pega fuerte. Sí. Si se pone a Sí, pegar, aparte, pega. aparte tenía la cara bastante marcada, Jacobs, al Claro, final. entonces, pero claro, bueno, es verdad que a partir del octavo, el noveno fue un muy buen asalto de Jacobs. Sí. El octavo, noveno, décimo, luego ya en el 11 y el 12. Canelo sí que lo quería. Sí, yo noquear. estaba buscando, era Sí. curioso porque tenía el combate en el bueno, parece Sí. ser que los únicos que no sabían que tenía el combate en el bolsillo era en el rincón de Jacobs, que justo fue eso lo que comentamos, decimos, en plan, de cómo no le están diciendo que vaya a por todas ya, porque está claro que va a perder a los puntos, y le estaban diciendo en el rincón que bueno, que iba bien, que sigue con esta estrategia. Lo cual a mí muchas veces me sorprende, digo, en plan de, bueno, ¿esta gente debería decirte la verdad? ¿O es que son tan caseros que están viendo el combate igual que tú? No lo sé. Yo luego ya te digo, ayer viendo también las redes sociales, cuando veo que hay gente que dice no, que te podía ser un empate y que Canelo lo han favorecido, a mí yo flipé. O sea, yo de O sea, verdad. aparte yo- salían los datos luego de los golpes encajados Sí, sí. y los pasados, era No, yo indefendible creo eso. que he sido bastante duro con Jacobs, solo le he dado el noveno asalto,
pero porque cuando estaba dudando siempre se lo doy al Bueno, todos tenemos nuestra supercampeón. simpatía. Está No, además, oye, Canelo lleva sus 2 cinturones, es un gran campeón, ha ganado... Jacobs tenía uno, ¿verdad? Sí, O sea que ha perdido uno. Sí. Entonces, siempre yo le he dado digamos, el asalto en el que estaba dudando, se lo he dado a Canelo. Es verdad que podía haberle dado algo más a Jacobs, pero yo creo que no más de 3, como mucho, 4 asaltos. Como mucho. Y el cuarto no sé ni dónde Yo le he dado buscarlo, 2,5 y en realidad estoy contigo. Le podías dar, si te pones un poco exigente, le das uno y va que se mata. Igual hubo otro empate, pero no, yo le di 118 111. O sea, es que no, Sí. no había otra forma. Y de hecho, me estás diciendo, en la puntuación hubo un juez que les dio bastante parejos, ¿verdad? O sea, no sé qué estaba viendo ese hombre. 2 jueces, mira, 2 jueces que le dieron, pues fíjate, 115, 113, 2. Y el otro 116, 112. O sea que todos lo vieron más parejo que nosotros dos, pero yo creo que no hubo, vamos, Jacobs a mí me parece muy bueno. Jacobs contra Golovkin hizo un súper combate. Sí, eso me comentaste, ¿verdad? Pero ayer yo creo que se vio cómo Canelo había preparado a la perfección ese combate. Sí. Y supo cómo... De hecho, creo que solo estuvo incómodo cuando cambió la guardia Jacobs. Sí, lo hizo 2 o 3 veces. Y yo no sé por qué no lo hizo más. De hecho, en The Ring, creo, en ese magazine norteamericano más famoso sobre temas de boxeo, creo que en el artículo que leí lo decían. No sabemos por qué no insistió con el cambio de guardia, porque le estaba favoreciendo. Es que los mensajes que le estaban dando eran demenciales en el rincón, porque le decían que iba ganando, que lo está haciendo bien, que no igual le dijeron que cambiara de guardia cada round una, era un sinsentido, porque cuando iba, es verdad, cuando se ponía zurdo tenía mucho más éxito. Sí, no, mucho más. Y ahí lo estaba haciendo mejor, la verdad, pero bueno, no siguió así. Y bueno, creo que perdió con mérito. Sí. Ahora ya se está hablando de igual otro combate entre ellos. Y bueno, pues yo creo que visto lo visto, pues yo buscaría otro combate. Porque estaban hablando, ahora Canelo tiene 3 cinturones, ¿verdad? Y estaba hablando de conseguir un cuarto. Sí, no sé, peleando con quién. Pero yo creo que a mí me encantaría volver a ver un tercer encuentro con Golovkin. Es lo que te iba a decir, es mejor uno con Golovkin que Jacobs, que la verdad es que, bueno, para los que no lo habíamos seguido hasta ahora, pues... No, te digo, a mí Jacobs me parece muy bueno, ¿eh? Y ayer se ve que no tuvo el día, igual estaba incluso emocionado, que eso, a ver, que tampoco lo tenemos en cuenta, de cómo llega un boxeador el día de la pelea, porque, claro, tuvo que bajar mucho peso para dar el peso. Ya viste cuánto luego subió en un solo día, subió más de 6 kilos en un solo día, con lo cual yo creo que ya estaba un poco machacado. Y luego también desde un punto de vista mental, a pesar que Jacobs, como sabemos, salió de un cáncer, con lo cual si pasas eso puedes pasar cualquier cosa, Supongo, creo. Sí. Pero es verdad que la noche de antes para mí es fundamental, para todo, para el deporte, para el trabajo que tengas, dormir bien y descansar bien. Y no sabemos si descansó bien o no, o si estaba nervioso, porque eso puede darse. Yo recuerdo, y esto no tiene nada que ver con el boxeo, tiene que ver con el fútbol, cuando Italia ganó el último mundial en 2006, Gattuso, que era el centrocampista de Italia, al día siguiente de ganar la Copa del Mundo, reconoció que la noche anterior no había dormido nada. ¿Por qué? Porque estaba tan nervioso que se iba al baño cada 2 por 3. Bueno, es algo bastante normal si lo piensas. Pero Gattuso, que eso ya era un toro y sigue siendo todavía, pues jugó un partidazo. Pero que hay gente que le afecta mucho y llegar tan debilitado a un combate, sobre todo cuando es un deporte no de equipo, sino individual, te puede pasar factura. A mí me dio la sensación que Canelo está más fogueado en combates importantes que chicos. De hecho, ha tenido combates importantes, ha tenido los de Golovkin, tuvo el de Mayweather, se ha pegado con gente ya muy, muy potente. O sea, no es simplemente que aparte el récord era muy grande, ¿verdad? Tenía dos perdidos, uno empatado, no, 2 empatados, 1 perdido y 50 o una cosa así. No, hombre, que perdió, perdió con Mayweather. Y ya está. Pero a mí, por eso a mí me parece un gran boxeador porque no se esconde. Canelo ganó a Golovkin. Otra cosa es hablar de los combates con Golovkin, que yo creo que el primero, sobre todo, lo había ganado Golovkin. Sí, y el segundo podía ser un empate. Pero bueno. Pero ha tenido ese tipo de combates. Ha tenido combates con gente con mucha importancia en los medios de comunicación y combates muy importantes. Y después de Golovkin,
combatió contra Fielding, que no es un gran campeón, pero le sacaba 15 o 20 centímetros, creo que 20, o sea, Sí, era que lo estamos súper viendo, alto. que Canelo se pega con gente mucho más Claro. grande que él. Y luego, en el siguiente combate, se pelea contra Jacobs, que te digo, para mí es un gran boxeador, que ayer no lo hizo muy bien, pero es un gran boxeador que es mucho más grande, tiene un tamaño mucho más grande, con lo cual podía hacerle mucho daño. Y sin embargo, él quiere esos combates. Y ¿Verdad? de verdad, yo le aprecio mucho por eso, porque hay otros que se esconden, otros Lo que... estamos viendo mucho en los pesos pesados ahora, lo A ver, complicado que es hacer los 2 o 3 combates que queremos ver todos, Claro. es prácticamente imposible. que, Y vamos, esta gente se pega en la época en la que estamos hablando, del periodo entre guerras, que era gente buenísima porque se pegaban entre ellos varias veces y no Claro. tenían tanto miedo a perder. No, está claro. Además, mira, una vez que has perdido, o sea, Canelo ya perdió. Ya perdió contra Mayweather, ya está. Perder una Aparte, vez o aparte perder una derrota dos, con Mayweather es casi, bueno, no es exactamente lo mismo, porque toda la gente perdió con Mayweather. claro, pero hay que perder, ya que has perdido una vez, es como Lomachenko. Lomachenko perdió. La primera, La además. primera o la segunda, no me acuerdo. Perdió. Ya está. Ya has perdido. Con lo cual no puedes estar invicto toda tu carrera. Pues pelea contra los mejores. verdad. Y por lo menos, primero, la gente te respeta. Segundo, te forras. Porque creo que ganó 35 millones solo por el combate. Canelo, En el último estamos sí, hablando. del de ayer. 35 millones sin contar con derechos de televisión, anuncio, publicidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, tonto no es Canelo. No. O sea, bueno, y además es bueno porque hace esos combates y los gana. Y los Es muy gana bueno. bien, como Además, el combate de ayer. nosotros dos que somos puristas y nos gusta cuando un boxeador tiene buena técnica, también al final solemos tener simpatía con el que más bonito pelea. Nos gustan los buenos boxeadores. Canelo es de los mejores, es decir, lo estamos comentando, el juego de piernas, el cómo pasaba las manos. Yo estaba también pensando que igual que pasaba con Mayweather, cuando el primer combate que ves es cuando... Porque hay gente que realmente tu estilo te lo anula. Entonces, Mayweather, lo hablamos en otro programa, a mucha gente les hacía quedar mal, parecían malos o no parecían No. demasiado buenos. Es decir, porque te amaga, es un tío muy inteligente y te empeoraba. Entonces, al final parece que no eras bueno. Tú el primer combate que vi de Canelo fue con Mayweather y no me pareció nada del otro mundo. El primer combate que he visto con Jacobs ha sido con Canelo y no me pareció nada del otro mundo. No, claro, claro. No, hombre, si Canelo ha mejorado muchísimo y sobre todo esquiva La defensa, muy bien. Sí, la defensa, esquiva por muy eso me bien. recordaba a mí me Mayweather. O sea, encanta, muy buenos momentos lo Me tuvo. encanta como la manera de defender. Para mí el boxeo es eso también, no solo dar muchos golpes, sino poder esquivar. A mí me encantaba Roy Jones Jr. o Whitaker, todos estos, o el príncipe Nassim Hamed, Sí. todos estos que esquivaban bien. Bueno, Nassim Hamed también cobraba bastante, porque Al era final, muy chulito. esta gente y- que luego estás toda la gente diciendo el día que te cacen, el día que te pero cacen, vamos, pero al final o no le cazan. Mayweather era. Sí, lo que pasa es muy que a bueno. Mayweather al final no le han cazado. Es decir, es que se pueden contar con los dedos de una mano los grandes puñetazos que se ha llevado en su carrera. O sea, es alguien que, Sí. pero bueno, es algo muy excepcional. Y luego porque podemos hablar también de los pesos pesados, pero tú te querías hablar también del combate Crawford con Khan, ¿verdad? Sí, a ver, Crawford con Khan no tuvo mucha repercusión. Gana Crawford en el sexto. Se sabía que iba a ganar porque Amir Khan ya está en una parábola un poco de decadencia. Y a Crawford él tiene ahora mismo, tiene el halo de ser el mejor boxeador libra por libra ahora mismo en el A planeta. mí me parece muy bueno. A mí me encanta Errol Jones, que me parece muy bueno. No, Errol Spence, perdón. Errol Spence De hecho, es están muy diciendo bueno. que se está hablando del combate entre los dos. Sí, a mí me encantaría verlo porque Errol Spence me parece muy buen boxeador, que tiene una técnica increíble y estaría muy bien un combate entre ellos. Espero que se haga. Lo único que Crawford pasó, es muy no sé si bueno. te diste cuenta que Amir se quejó de... Bueno, el KO, él dijo que no había sido un KO, que es que le habían dado un golpe bajo y no se pudo levantar, pero porque le habían dado Ya, pero golpe mira, bajo. Sí reconoció luego Crawford que le había sido golpe bajo, pero bueno. No, pero además en la regla de boxeo te dan, el árbitro te puede dar hasta 5 minutos para recuperarte del golpe bajo. Si no te recuperas, has perdido. O sea, te pueden descalificar por golpe en la nuca. Que ayer hubo unos pocos, bueno, ayer, antes de ayer. Sí, Nosotros pero vimos golpe ayer, hubo unos fuerte pocos. de esto que no te puede levantar, entonces estás mareado y tal. O por golpear fuera de tiempo. Se termina el asalto y Lo hacía pasan mucho 3 Tyson. segundos Recuerdo y le das. muchos vídeos de Tyson que lo hacía, pero en plan de cuando ya se estaba el otro andando para eso- el rincón, sí, es verdad. Por eso te pueden descalificar. Si no, el golpe bajo tienes 5 minutos. A ver, a menos que no te haya destrozado, pero un golpe bajo en 5 Aparte, minutos. vas con coquilla, no sé. No, y bueno, sí, además vale. él renunció al minuto. Dijo, no puedo seguir y tal.
no sé, fue un poco La excusa que lamentable. utilizó. Sí, Fue a mí como, no como me cuando gustó dijo mucho. Rigondó que se había destrozado la mano, luego le hicieron la radiografía y no era la mano, y al final le Exacto. dolía un poco el hombro. Y bueno, Sí. pues No, la son excusa que cosas que, utilizó. a ver, que la verdad que hay que estar ahí, ¿sabes? Cuando llegan golpes, que nosotros el poco sparring que hemos hecho ha sido de andar por casa, pero hay que cuando llegan los golpes duelen, ¿eh? A mí lo que Y me digo, suele oye, fastidiar en estos casos no es tanto que alguien no quiera seguir, porque con Tyson pasaba mucho. Gente que no quería seguir, incluso los golpes que veíamos del KO no había sido KO, sino que le habían hecho tanto daño en el golpe anterior que estaba esperando una excusa para tirarse al suelo. Es decir, eso, bueno, pues haya cada cual que tendrá el umbral de sufrimiento si no quiere sufrir más. Pero un gran campeón, como por ejemplo Rigondó, que ya. busque una excusa para. Habría quedado mucho más noble decir, este tío me ha pasado, soy más mayor, este tío es mucho mejor que yo. Sí, Es pero a mucho más noble, no te veces, puedes retirar siendo claro, un campeón invicto porque dices que te duele la mano y ni siquiera te ha roto la mano. Cuando ya. Mayweather se ha roto la mano y ha ganado combates con Sí, la sí. mano rota. Hombre, ahí es cada uno, ¿no? Y a ver, y también con quién estás peleando. Y la verdad que Lomachenko te puede llegar a No, desquiciar, es porque que es uno de estos Lomachenko ha retirado unos eh, cuantos ya, claro. claro, entonces, cuando ves que no le puedes dar y que cuando les quieres dar te está dando él, porque es tan rápido que esquiva y te entra, y dice, madre mía, Sí. y te puede desquiciar. Ahora, cada uno reacciona como es, y lo de Rigondeaux sí fue un poco lamentable, y lo de este de Amir Khan también, yo creo que sobraba. Además, en la rueda de prensa después del combate hay que verle la cara de Amir Khan. O sea, parece un Picasso la cara de Amir No, Khan, ¿sabes? no es necesario decir que te han dado un golpe bajo, es que O has sea, perdido y ya está. te han dado una paliza y, oye, pues, y te ha dado una paliza Crawford, que es muy bueno, uno de los mejores ahora mismo, así que, y nada más, y Bueno, luego luego, tenemos de los pesos pesados, que justo el combate lo que habíamos comentado que iba a pasar, bueno, todavía no ha sido, porque iba a ser para el 1 de junio. Pues sí, hablamos de Miller, nos reímos un poco de Miller y resulta que ha dado positivo por esteroides. Yo ah, estaba viendo fotos que estaba mandando, ya comenté que este hombre tenía un tamaño que realmente estaba gordo, pero gordo, gordo, gordo no parecía un boxeador. Y en las últimas fotos que estaba viendo él, se estaba poniendo en forma a una velocidad asombrosa. Yo le estaba viendo unos músculos y digo, no sé qué gimnasio está yendo él, que quiero ir yo también. Y digamos que ha estropeado la única oportunidad que tenía ese hombre. Bueno, no sé si iba a ganar, yo no creía que podía ganar, de pero de ganar hacer mucha mucho dinero, pasta, por lo menos, exacto, eso es. Y exacto. aparte, era curioso porque no podemos, esto era un poco de teatro, pero habían hablado en las ruedas de prensa, había dicho no sé qué de la madre de Joshua, y Joshua había dicho, ahora sí que me voy a cargar a este tío. Entonces, que digamos que había mucha tensión en el Sí, ambiente pero y dar positivo por esteroides. Y entonces, como era el estreno de Joshua en Estados Unidos, en el Madison Square Garden, están intentando. Todo esto son movimientos de ajedrez en la negociación con el combate que queremos ver todos, que es con Wilder. sí, o Wilder o el otro, O Tyson Fury. Pero Tyson Fury. Fury parece ser que se va a pegar con el 19 del mundo. O sea, no sabemos qué le pasa a este hombre. De repente le entró miedo. O supongo que el golpe que le dio Wilder le hizo pensárselo otra vez. Sí, pero vamos, los combates en los pesos pesados son esos. O sea, ahora será contra Ruiz, ¿no? Parece ser. Sí, Ruiz, la Andy verdad es que tiene Ruiz. peor. Cuando lo ven, a Ruiz casi tiene peor pinta que Miller. Es Sí, decir, no lo sí he sé. visto algún vídeo que parece ser que haciendo sombras es bastante competente. Pero yo no entiendo, No, es no, muy pequeñito. pero no es tan malo. Ruiz no es tan malo. Lo que pasa que lo que dijimos en el primer episodio, en los pesos pesados nunca se sabe. Una mano que te entra bien te puede Ya, bueno, pero tumbar. puedes apostar tu dinero a uno u No, otro y tú les ves. Incluso alguien que no tenga ni idea de boxeo ve a Joshua no, y ven a Ruiz y dice, no, sobre ¿dónde todo, pones tú el dinero ahora no, mismo? sobre todo porque no ha tenido ni mucho tiempo para prepararse. O sea, Además, es decir, es un combate boxeador, que yo creo que un poco mediocre y le pones ahí contra Joshua, que ahora mismo es una pisonadora. Fíjate, yo había visto un comentario que me hizo mucha gracia, porque yo siempre busco, yo soy muy vago a veces y busco los highlights de los boxeadores. Y habían puesto, dicen, Andy Ruiz es alguien con la mano muy rápida, sobre todo en un buffet. ¿Verdad? Que tiene las manos muy rápidas en un buffet. Hombre, no lo sé. La verdad que este será el 1 de junio. Y yo creo, vamos, aquí me he apuntado uno que puede estar bien, de un combate el 11 de mayo, de ligeros junior, entre Miguel Berchelt y Francisco Vargas, que son buenos. Berchelt tiene un 35-1 y Vargas un 25-1, o sea que no está mal. Y creo que además ya se enfrentaron hace un par de años. Bueno. Y entonces puede estar.
de aquí al combate de Joshua creo que es de lo mejorcito que se puede ver. Sí, porque luego no va a haber muchos más. Yo, de todas formas, yo estoy convencido que el combate de Joshua con Wilder va a pasar y seguramente es el próximo, porque el próximo combate de Wilder es con Bresil, que es un boxeador británico que no es demasiado malo, pero al que le hizo un KO horroroso Joshua. Con lo cual no tiene muchis. Estamos comparando un poco, tú has ganado a este, a ver qué pasa cuando yo le cojo. Brasil tuvo una rueda de prensa también muy chula, se le puso muy tonto a Joshua y es de estas cosas que luego quedan para la hemeroteca, porque no pasa nada, se intenta vender más entradas, pero si te dejan frito en el primer asalto, pues queda un poco ridículo. Queda ridículo. Y justo le ha pasado. Y ahora mismo este hombre que le dejó frito, creo que fue en el tercer asalto Joshua, pues se va a pegar con Wilder. Entonces, ese va a ser el próximo combate, yo creo. Esta vez ya sí que sí. Pues nada. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muy Hasta bien. la próxima.